Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Fernando, buenos días. Buenos días, y también está con nosotros Hernán Leighton. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Oye, a ver, yo creo que todos los días están pasando algunas cosas y se empiezan a mover piezas y todos ven en esos movimientos de pronto situaciones que son hiperdiseñadas para afectar determinadas cosas aquí, acá, y que de alguna manera estamos viendo un montón de conspiraciones, algunas de ellas perfectamente legítimas y probablemente algunas de ellas reales, pero están dándose vuelta permanentemente situaciones que tienen que ver, por ejemplo, ahora se volvió una vez más a el tema de cómo poder modificar aquello que ya estaba oleado y sacramentado, que ya se transformó en reforma constitucional en torno al plebiscito para el proceso constituyente, y que tenía que ver con las opciones que se entregaban en ese plebiscito, que era la de preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con una nueva constitución y cuál debía ser el método para poder generarla en caso que estuvieran de acuerdo. Y cada cierto tiempo aparece algo que enturbia de alguna manera ese proceso que ya estaba súper definido. Por cierto, la pandemia, que ha significado posponer ese plebiscito ya varias veces y que está concentrado ahora en octubre. Pero ahora una serie de diputados de la UDI planteó el tema que la opción de una convención constituyente totalmente elegida por la ciudadanía para que pueda eventualmente redactar una nueva constitución es muy cara, y lo que correspondería, y se quiere proponer aquello, es que el próximo Congreso electo en las próximas elecciones parlamentarias sea ungido como la convención constituyente per se. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Federico. Bueno, como tú mismo lo dijiste, un intento más. Los Constitución del 80 lovers, los Pinochet lovers, que aman la Constitución actual y no quieren otra, cada tanto salen con alguna idea nueva, con alguna ocurrencia nueva, pero sin ninguna posibilidad de que eso prospere, porque ya hay un acuerdo político, social, económico, muy muy amplio. Hay conciencia de que tiene que existir un proceso constituyente limpio, transparente, que la sociedad decida si quiere nueva constitución y que quiera qué sistema de constituyente quiere, o una especie de asamblea constituyente o un congreso constituyente. Eso está dentro del acuerdo. Entonces, lo que esta gente quiere es meter un poco de ruido, por algún motivo, me imagino más bien interno entre ellos, de agruparse, de sentirse parte de un mismo equipo, que con algún efecto más general. No le veo efecto más general, salvo una cosa de autoconciencia. Porque, como te digo, ya existe un acuerdo. Imagínate modificar ese acuerdo, requeriría mayorías enormes, 2/3 de la Cámara y del Senado, para echar pie atrás en algo que ya está súper consolidado. Entonces, a mí me parece como un berrinche que solo lo puedo interpretar como una especie de tambor de la tribu, ¿no? Que los más Pinochet lovers se agrupen para una cierta causa. Pero no le veo más repercusiones que eso, Fernando. Si ya el plebiscito se corrió una vez, desde abril al 25 de octubre por la pandemia,
pero manteniendo su estructura. Hoy día no hay ambiente, no hay piso político ni de ningún tipo de otro piso para correrlo nuevamente, ni mucho menos modificar la esencia de lo ya avanzado, que la ciudadanía elija entre uno u otra forma de constituyente, en que hay unos ciertos escaños para pueblos originarios, en que hay paridad de género, en que hay ciertos mecanismos que facilitan o posibilitan alguna participación independiente. En fin, todo eso ya es un avance. No le veo ni una posibilidad de retroceso en eso. Entonces, me parecen más bien tambores de la tribu de extrema derecha o de la Constitución del 80 Lovers. Eso. Hernán, ¿esto se ha discutido en La Moneda? No, mira, si yo estoy totalmente en línea con lo que dice Federico. Esto no fue ni conversado ni con Palacio, ni en general con el oficialismo. Esto tiene que ver más que nada con copar un espacio de la agenda de discusión que está en su mayoría discutiéndose a través del apruebo y lo que venía después. Esto es una forma de hacer ruido, ocupar espacio, de poner represas a la eventual filtración hacia el sector más de derecha. Recordemos que el sector de republicanos, encabezado por José Antonio Kast, es de los que se pusieron en la línea de considerar ilegítimo el plebiscito por diferentes razones. Entonces, una forma de poner un dique a una eventual fluctuación de votantes de ese sector. Recordemos que hay un sector de la población en Chile donde tú le haces la ecuación de gasto público y política y para ellos es el total infierno, y ese sector está más ligado a la derecha. Mientras más a la derecha, más se espantan con el gasto público y la política en la misma oración. Entonces, el situar como un gasto extremo, el decir, como lo plantea también Alamán, que la ciudadanía no va a tolerar dos congresos paralelos, lo cual es de alguna manera falso, por decirlo de alguna forma, es más un intento de copar un espacio en la agenda, de hacerse de los suyos, de competirle a un sector que está más al extremo de la derecha, como es el caso de republicanos. Pero esto no es más que eso, no es más que hacer ruido y copar agenda, porque si tuviese una finalidad real de cambio, esto se hubiera conversado con el gobierno, se hubiera conversado con el oficialismo, pero no pasó nada de eso, por ende esto queda más en el aspecto comunicacional. Así lo entiendo yo. Sí, a ver, han habido básicamente dos argumentos para intentar de alguna manera recomponer o desarmar o deshacer lo que estaba oleado y sacramentado a través de incluso una reforma constitucional, como fue el acuerdo para generar un proceso constituyente. Los dos elementos que se han invocado muchísimo hay tres en realidad, pero hay dos que han sido muy fuertes. Uno de los temas que se ha invocado para tratar de evitar que se produzca en las fechas propiamente tales, aparte de la pandemia, digo, es que en un marco de violencia no se puede generar un proceso constituyente. La violencia como excusa para inhibir de alguna manera que se produzca, ya sea dilatándolo, posponiéndolo o buscando que se construya de otra forma. En ese sentido, yo lo he dicho varias veces acá, la violencia curiosamente pasa a ser funcional para aquellos que no quieren que se produzca una situación constituyente, porque invocándola para decir que no están dadas las condiciones por justamente la ocurrencia de ese fenómeno, básicamente la necesitan para poder evitar que se produzca. Y la segunda variable es la del financiamiento, que se ha dicho muchísimo, y no es primera vez, de que esto va a significar 2 años donde se va a estar con un grupo ahí que permanentemente y que va a costar una barbaridad, y esa plata se podría destinar a otras cosas, y por lo tanto lo mejor es que sea el Congreso que salga electo en las próximas elecciones el que tenga como su función también revisar la situación constitucional. Y eso, cada cierto tiempo, una se superpone a otra, digamos. La otra variable, que es una tercera variable que eventualmente también se ha dirimido, es que eventualmente una
comisión que es la variable para ponerla o etiquetarla de alguna manera, la que de alguna forma considera que las personas que eventualmente pueden ser elegidas si es que hay una convención constitucional no son idóneas para una tarea de este tipo porque no tienen la formación, porque no saben de leyes y probablemente, básicamente esa imagen plantea de que las personas que van a ser electas son personas que son recién aparecidos, que no tienen la más leve idea de cómo poder generar una situación constitucional. Y por lo tanto hay que recurrir a los expertos y se vuelve a la lógica del Congreso elegido o de la comisión mixta. Pero ahí hay 3 opciones que se han utilizado en distintas circunstancias y ustedes ven que yo no lo veo tan, para serte franco, simple, particularmente la de la violencia. Creo que la violencia lo he dicho varias veces, cuando la violencia pasa a ser funcional a una causa o a una opción, es muy probable que se produzca más violencia. No, pero son cosas distintas, pues, Fernando. Obviamente que la violencia genera violencia y eso es más viejo que andar a pie. Pero eso no tiene nada que ver con el proceso constituyente, por el contrario, el proceso constituyente va a ser un proceso que va a canalizar energía y evidentemente va a bajar el grado de violencia y de frustración de la gente con la aspiración de tener un mejor pacto social. Es decir, que haya violencia, que haya agitación, si lo hubiere en esa época del plebiscito y durante el proceso constituyente, es una realidad que no va a bajar, no va a subir por el proceso constituyente, pero sí puede subir si no hay proceso constituyente, a la inversa, ¿no? Entonces, es un argumento bien tautológico y poco sostenible. El tema del costo tampoco, la democracia tiene costo, es parte y tiene grandes beneficios, pero tiene costo. Y algunos de esos costos son pecuniarios, por supuesto. Por lo demás, si está tan preocupado los parlamentarios UDI de eso, que se bajen la dieta, pues entonces así ayudan a financiar, que se la bajen más y así ayudan a financiar el proceso constituyente, lo cual sería una tontera también, pero por decirte algo, son tonteras. Y en general ya hay un acuerdo político que hay que honrar y respetar, tanto de los que quieren una nueva constitución y a través de uno de los 2 mecanismos que decía la ciudadanía, sea el Congreso, convención mixta, yo no me acuerdo cómo se llamaba, y el otro que no sé cómo se llama, pero es la Asamblea Constituyente en definitiva. Y ya existe ese acuerdo, entonces lo demás o son pataletas de niño chico, o son política pura y dura, como en este caso. Esto es política pura y dura, son los tambores de la tribu, es decirle a su gente, oye, todavía hay una oportunidad, si estamos juntos, capaz que logremos algo. Quizás no logremos votar el plebiscito para un proceso constituyente, pero sí podemos votar la Asamblea Constituyente que nos preocupa tanto, y que sea el Congreso. Okay. Lo cual es una tontera, porque en las asambleas constituyentes hay de todo. Van a haber excongresistas, van a haber un variopinto de gente, y no todos tienen que ser constitucionalistas y expertos en constitución. Ojalá que no, para que haya efectivamente un ambiente, un grupo variopinto, un grupo plural, diverso, que es lo que se necesita para construir, para elaborar una nueva constitución que represente a todos, no solo a los constitucionalistas. Va a haber herencia de la antigua constitución, va a haber, porque hay unas tradiciones constitucionales de 200 años que se van a mantener en lo básico, pero la discusión va a estar en los temas álgidos, por supuesto, en la constitución económica, así cómo va a ser la organización económica de la sociedad, en el régimen político, en fin, van a haber discusiones, pero hay muchos temas que no van a ser discutidos siquiera, así que los hombres y mujeres nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Eso viene desde las Naciones Unidas, eso no va a ser modificado, incluso, en fin, no sé si me estoy diciendo claro, no hace falta que en una asamblea constituyente haya puros constitucionalistas, es un proceso que mientras más diverso mejor. Ojalá haya grandes médicos, ojalá haya grandes ingenieros,
También van a haber políticos, por supuesto. Mucha gente que no va a estar en la Cámara o en el Senado en ese momento van a querer estar en la Comisión Constituyente. En fin. A ver, ok. Me queda clara tu posición, Federico. Esto no es algo que haya cuajado o que haya tenido repercusión en la moneda, ¿verdad, Nan? ¿Qué parte en específico? No, estas sugerencias de modificaciones que cada cierto tiempo se dan. No, porque La ha planteado el senador Alamán, que hoy día está dentro del gobierno. sí. La ha planteado la UDI ahora, y la han planteado individualmente, ya sea partidos o algunos personeros políticos, digamos. Sí, y faltaba un intento más por cambiar las reglas previas a esto, que fue salido desde quizás la cúpula de los coroneles de la UDI. Recordemos esta carta de Pablo Longueira que instaba a que se dejara de lado el plebiscito de entrada, porque él decía que eso era un gasto innecesario, porque ya la apruebo estaba listo para pasar, pero finalmente lo que eso traía de fondo era evitar poner sobre el papel, por decirlo de alguna forma, esta que algunos vaticinan como una gran derrota de la opción por la que está alineada toda la derecha y obviamente también gran parte del gobierno. Cuando tú preguntas si es que en el gobierno esto ha fluctuado, ha entrado, se ha diseminado, es muy difícil, Fernando, porque hay que entender de que el gobierno en este momento no tiene la fuerza, y hace mucho rato, desde octubre por lo menos, y antes de octubre también, no tiene la fuerza política para maniobrar a este nivel. Menos un cambio constitucional al que tanto costó llegar, y donde para hacer una pequeña modificación se necesita no solo a todo tu sector alineado, cosa que el gobierno no ha logrado ni en los espacios más ideales o necesarios, sino que también necesita parte de una oposición que está en la vereda del frente de cualquier modificación de este tipo de la que estamos hablando. Entonces, no ha fraguado, y si quisieran hacerla fraguar sería meterse en un chaleco de 7 balas, porque no es imposible que el gobierno tenga la fuerza para maniobrar y mover la aguja en cualquiera de estos tipos de cambios que apuntan en beneficio de un sector que se siente derrotado previo a la cara al plebiscito. Es eso. Oye, retomando un poco lo que habíamos conversado con Patricia Muñoz en la primera entrevista, veo que se pronunció el gobierno respecto de las declaraciones de la subsecretaria de la niñez, particularmente aquellas que planteaban la posibilidad de sancionar a los jueces que otorgaron la libertad condicional en función, como lo dijo literalmente Carol Baum, en función de su ideología y sus ideas. Salieron tanto el ministro de Justicia como el vocero Jaime Belolio, también el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Cristian Monkever, a plantear que aquí estamos ante una situación constitucional de separación de poderes. ¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico para la subsecretaria de la niñez? ¿Es un cocacho o es la anticipación de una salida? O sea, lo mínimo es un coscacho. Cuando te quitan el piso es bien complejo. Ahora están justo en el periodo de evaluación de cambio de subsecretaria. Recordemos, hace poco se hizo el cambio de ministerio, ahora hay que reajustar los equilibrios con los subsecretarios, porque varias carteras quedan en torno a los cupos partidistas en desequilibrio luego del cambio cupular para el manejo político. Y justo en este momento Carol Baum mete la pata. Ahora, te mentiría si te dijera que está en evaluación su salida o no tengo certeza de aquello, pero sí claramente puso los pies en el barro en medio de la discusión donde se están analizando en presidencia en este momento los cambios y eventuales enroques en la subsecretaría. Lo que sí está claro es que fue muy mal evaluada la salida de Carol Baum, también muy mal evaluada eventual debate que tuvo con Patricia Muñoz en CNN y su respuesta de salida para tratar de desdecirse de lo que había dicho. Recordemos que además de hablar de que tenía que ser un juez sancionado por su ideología, había dicho que ya entendía, en base a lo que había sucedido, de que la ciudadanía pusiera sobre la mesa la discusión de una eventual discusión para traer de vuelta la pena de muerte. Entonces, son
varios errores los que cometió esta subsecretaria de la Niñez, muy mal evaluados, y como te digo, se ajusta en el contexto de la evaluación y cambia las diferentes subsecretarías. Y ese periodo de evaluación de subsecretarios, ¿se tiene alguna idea de cuál es la extensión de aquello? Porque efectivamente, como tú dices, después de un cambio de gabinete, los partidos empiezan a mirar, los partidos de gobierno en este caso, empiezan a mirar a ver cómo quedó conformada la composición de los subsecretarías en términos de los equilibrios políticos, cuántos subsecretarios tengo yo, cuántos tienes tú, si que eso corresponde o no corresponde al peso electoral que tenemos cada cual, y eso efectivamente se diseña después de cuando se hacen los cambios ministeriales propiamente tales, y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se ha discutido respecto justamente del cambio subsecretario? Porque no hay que olvidarse que el subsecretario es básicamente el gerente general, el gestor, si tú quieres, el gestor práctico de los ministerios, digamos. Y por lo tanto tienen un poder muy fuerte y son muy apreciadas las subsecretarías a la hora de repartirse poder. Sí, y se supone el ente técnico a la hora de las discusiones mayores. No necesariamente siempre se hace después del cambio de ministro el ajuste de secretarios, pero dado el contexto y la premura con que el gobierno ha tenido que hacer los cambios debido al fuerte viento oficialista, es que se hizo primero el cambio de ministros para dar una clara señal de hacia dónde se quería apuntar de aquí en más, y ahora obviamente hay que hacer el ajuste estructural para equilibrar los poderes, porque obviamente no se tuvo en cuenta aquello a la hora de hacer los cambios mayores que necesitaban entregar este tipo de señal, como te señalaba, fuerte hacia el oficialismo donde se quería avanzar. Un ejemplo claro es las Express, donde queda el ministro y el subsecretario, ambos de Renovación Nacional. Bueno, ahí se espera se haga un ajuste porque obviamente se espera otro tipo de equilibrios a la hora de ir a negociar al Parlamento. Necesitas tener un abanico un poco más amplio para poder convencer a uno y otro sector, tener dos miradas al respecto. Pero eso es lo que se está viendo y eso es lo que deberíamos empezar ya a conocer durante la próxima semana. Ahora, ¿eso nos genera, en el caso de los subsecretarios, un roce relativamente similar al que se generó en el ámbito de los ministros, o es algo es más suave, es como un rebote técnico, si tú quieres, más pausado, no tiene la misma fuerza que tuvo la discusión que hubo, que fue bien artera, sobre la discusión de los ministros, particularmente con imprecaciones directas a, por ejemplo, el ministro del Interior de la época, Gonzalo Blumen. O sea, no vamos a ver la pelea feroz, desatada y pública que se vio a nivel de ministerios, pero eso no quiere decir que el cargo de subsecretario no sea muy preciado y no esté en discusión y no se plantee con los diferentes partidos y se negocie. Obviamente son cargos de alta connotación pública de todas formas y que también concentran mucho poder. Entonces, si bien no vamos a ver una pelea fratricida como la que vimos a nivel de ministros, que se daba en otra clave, se daba en una clave quizás de poder comunicacional, de poder político más presente, de la situación donde se está el gobierno llevando el país. Acá no tiene que ver con esas claves la discusión, pero eso no quiere decir que sean bienes muy, muy, muy preciados también. Por supuesto, porque no hay que olvidar que en Chile tiene un nombre difícil y raro y de comprensión, que es subsecretario. Para gente que no se dedica a la política, pudiera ser como casi el que lleva los papeles, ¿no? El de maletín. No, pues es un viceministro. En otros países del mundo se le llaman viceministro, es decir, el segundo a cargo, que tiene una función más administrativa, pero también muy política. Y en esto no hay que olvidar que hay subsecretarías muy importantes y otras no tantas. Entonces, al igual como ministerio, ministro de mucha entidad el cargo y otros que no tanto. Ser ministro del deporte no te mueve la aguja, pero ser ministro del interior sí, por poner un ejemplo. Lo mismo los subsecretarios. Ser subsecretario del interior es algo muy importante y muy codiciado, además, decir, porque tiene un rol día a día
fundamental en el orden público y la seguridad, entre otros temas. Ser subsecretario de Desarrollo Regional es muy importante porque maneja la billetera hacia las regiones y gobernaciones, entonces, y municipalidades. Entonces, es una pelea importante. Respondiendo, Fernando, tu pregunta, sí. Es una pelea importante que va a sacar roncha, quizás no tan públicamente como la pelea por los ministerios, por el ser ministro, pero es muy importante para los que saben de política, sí. Oye, yo quería tocar un poco el tema de las derivaciones legales que ha dejado este caso de Ámbar. Las discusiones que se van a venir en torno a esto, yo no me queda la menor duda de que por ahí van a surgir lo que yo he llamado legislación de emergencia, que es alguien que advierte que aquí hubo un portillo por donde se permitió la salida de este sujeto en libertad condicional y por lo tanto hay que tapar ese portillo. Se presenta una ley, la ley probablemente se va a llamar ley Ámbar y se aplauden todo eso y se promulga después de mucha discusión y eventualmente ponemos un parchecito ahí donde el sistema no había advertido que esta posibilidad se podía dar. Conversando con la defensora de la niñez en la mañana, ella planteaba de que el problema no puede ser de parche, no puede ser de cosas así, sino que tiene que ser de dos variables. Una, el que las reparticiones del Estado cumplan con lo que ya existe en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la hora de cumplir sus actividades. Y lo segundo, que hay que generar condiciones para que haya una mucho más asertiva dedicación a aquellas cosas que la Constitución le obliga y la ley le obliga a las reparticiones públicas en torno justamente a los niños, niñas y adolescentes. Lo vamos a conversar en la segunda parte, pero me parece que casi hay aquí no hay tanto un problema de necesidad de más leyes, sino que hay un problema de aplicar en primer lugar aquellas medidas y aquellas leyes que existen y que no se aplican o que se bypassean. Conversémoslo después de la pausa. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave, me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. ¿Cómo ves tú ese problema derivado de esta situación tremenda de Ámbar, Federico? Bueno, es un caso demasiado trágico, entonces despierta todo tipo de reacciones, ¿no? A nivel más personal, humano y a nivel más social y gregario. Yo creo que, tal como tú lo anunciaste antes de la publicidad, no se requieren grandes reformas, no se requiere una ley Ámbar para que esto no vuelva a ocurrir o que las probabilidades de que vuelva a ocurrir sean muy bajas. Aquí lo que hubo, y es evidente, un error del sistema, porque los sistemas no son perfectos, el ser humano no es perfecto y comete errores. Hubo un error. No sabemos bien por qué, pero hubo un error. Es decir, se le dio la libertad, la posibilidad de cumplimiento
de una pena en forma alternativa, en libertad, a una persona que no tenía las condiciones para que eso ocurriera. Te insisto, no sé por qué se cometió ese error, pero esa comisión de jueces, presidida por la magistrada señora Donoso, se equivocó. No sabemos bien por qué, se equivocó. Incluso había un informe de gendarmería contrario a la libertad, y así todo la dio. Yo no sé el nombre de los otros jueces y cómo fue la votación, pero se equivocó. Ahora, estamos hablando de un sistema que no es perfecto, nunca son perfectos los sistemas. Así que aquí había una postulación a la libertad, al cumplimiento alternativo en libertad de las penas. Tiene que ver también con liberar espacio en las cárceles que están asignadas, todo lo que se ha hablado. Si aquí este país es un país chico y con problemas de diverso índole, no solo de cumplimiento de pena, también que se mantengan ciertos niveles de dignidad humana a los reclusos. Hay un conjunto de temas. Entonces aquí habían cientos y cientos y cientos de casos que tenía que revisar esta comisión. Sin una secretaría técnica de apoyo, entonces la exposición al error existe. Ahora, lo que uno no entiende es por qué, si tenía informe negativo de los expertos que son los de gendarmería, no le pusieron más atención. Sí, hubo un error y ya, ocurre el error, lamentable error, pero el sistema existe, sí, en el sentido de que hay una comisión de jueces, gente con experiencia, que revisa, se supone caso a caso, las situaciones de cumplimiento alternativo de pena. Quizás se debieran hacer modificaciones menores reglamentarias más que legales, en el sentido de que no se revisen cientos de casos, porque es imposible ser riguroso con cientos y cientos de casos, que se revisen pocos casos cada vez, que haya una secretaría técnica que apoye a los jueces en las decisiones, que les haga selección de carpetas, en fin, cuestiones muy menores que no se requieren leyes. Quizás sí una ley complementaria y muy menor, que los que hayan delinquido contra menores, delitos graves contra menores, como es el caso de este presunto asesino, porque todavía no hay condena. Otra parte de la base que todo indica que puede ser él, pero si no está condenado todavía. Entonces este presunto asesino, posible asesino, ya había asesinado y estaba condenado por crimen a otro niño, a su expareja y a un niño. Entonces, que no se pueda dar beneficio de libertad o de cumplimiento en libertad a personas, a agresores de niños. Puede ser una pequeña modificación, pero una modificación muy menor, de rápido despacho. Pero el sistema ya está armado, está mejorado, no es un adefesio del sistema. Se le pueden hacer ajustes reglamentarios menores y quizá una modificación legal como la que te digo yo, que los delitos contra menores, graves contra menores, no permitan el cumplimiento alternativo de pena y tenga que cumplir toda la pena quien cometa un delito grave contra menores de edad, porque hay que proteger a los menores de edad. Por ahí yo creo que puede ir la cosa. Y que hubo un error judicial, hubo un error, pues sí, es evidente, no hay dos lecturas, y ya está bueno que el Poder Judicial lo asuma como un error. Pero, por otro lado, todas las instituciones y todas las personas cometemos errores. Por ahí yo me bajaría, Fernando, en el tema. Sí, sí, yo entiendo ese punto y la duda que tengo, para serte franco, tiene que ver un poco con la confección de las premisas o de alguna manera los postulados básicos para que alguien pueda acceder a una libertad condicional si es que ha sido condenado por homicidio. En este caso, el homicidio de su pareja, de su expareja y del hijo de su expareja, condenado a dos penas, una por 15 años y a otra por 12 años, para un total de 27. No es una pena, como lo dijo claramente la defensora de la niñez en la mañana, no es una pena única de 27 años, son dos penas, de 15 y de 12 que se superponen, que se complementan. Y por lo tanto... Claro,
oye, quizás las personas que atenten, que hayan delinquido contra menores de edad, o quizás las personas que hayan sumado graves delitos, penas por 2 o más graves delitos simultáneos. Ya, pero eso no acerca... Son modificaciones menores, a eso voy, muy puntuales respecto de un tema muy puntual. No es que aquí haya que hacer borrón y cuenta nueva. Yo tengo la impresión de que por lo menos aquí hay un par de cosas que debieran revisarse. La primera cosa que debiera revisarse, que es permanente para todas las libertades condicionales, por ejemplo, en determinados casos muy puntuales que involucran menores de edad o que involucran, por ejemplo, personas que hayan sido que hayan tenido homicidio simple o feminicidio, en fin, que es que lo otro que se vio aquí es que tú no tienes ningún tipo de seguimiento de esa libertad condicional. No. Tú no tienes una situación donde se advierta, por ejemplo, que se vuelve a vivir o convivir o acercarse a aquellas personas que eventualmente corresponden a las que antes fueron víctimas. Y por lo tanto, aquí hay un montón de cosas que creo yo que se pueden extraer de no solamente si es que correspondía o no correspondía a la libertad condicional, eso es probablemente fruto de las leyes y habrá que revisarlo en algún momento dado, sino que además el sistema no tiene una vigilancia en particular para personas que se les puede otorgar a juicio de los jueces la libertad condicional, pero que no hay posibilidad de vigilar si esa libertad condicional eventualmente involucra el riesgo de una reiteración en función de a ver cómo se comporta en el uso de esa libertad. No hay seguimiento. No hay, para ponerlo en el lenguaje pandémico, no hay trazabilidad aquí. Claro, con esto termino y le paso la palabra a Hernán. Lo que ocurre es que eso tampoco requiere una reforma legal. Ahí hay un tema de oficiales de cumplimiento que en otros países con más dinero los tienen, que lo puede hacer incluso órganos administrativos como Gendarmería, o si se quiere se puede hacer una modificación legal, pero ahí sí que tenéis que poner más recursos. Yo todo lo que estaba hablando es sin más recursos, con un sistema funcionando, que se comete un error, que se puede ajustar sin más recursos. Aquí sí, en lo que tú mencionas es verdad, Chile carece de un sistema de cumplimiento, de revisión de lo que se está haciendo por la gente que sale en estos regímenes excepcionales de cumplimiento alternativo de pena. Carece, le llaman oficiales de cumplimiento en otros países, o de otra forma les llaman también. Carece, y eso es caro. Pero se debe hacer, sí, obvio, se debe hacer. Si una persona que todavía no ha terminado de cumplir su pena, hay que ver cómo se le sigue la vida, porque además hay otra carencia. Si ya queremos hablar de las grandes carencias, yo estaba hablando de una visión muy práctica y coyuntural. Si queremos hablar de carencias, no solo nos faltan oficiales de cumplimiento que vean que la gente se adapte a la sociedad y no haga estropicio y que sea un ciudadano útil, o que lo pueda guiar, que lo pueda aconsejar, que lo pueda poner límite, que le pueda decir, oye, esto no, porque si no volví a estar preso. En fin, eso no existe y ahí hacen falta recursos. Pero lo segundo, que es mucho más importante, es que la sociedad chilena tampoco pone dinero para rehabilitar. Realmente no lo hace. Pone unos pesitos y nadie se preocupa. Tampoco pone dinero y pone recursos realmente en reinsertar a la gente que ha delinquido. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Eso ya no es una reforma legal común. Eso estamos hablando de grandes recursos que hacen falta para eso. ¿Y es necesario? Sí. Pero bueno, está dispuesta la sociedad chilena no solo a hablar de ser maduro y tener más presos y más tiempo preso, sino hacer el esfuerzo por rehabilitar, hacer el esfuerzo por tratar de reinsertar a la gente. Estos términos generales, porque pudiera ser que este eventual delincuente no tuviera ni una posibilidad de rehabilitación ni una posibilidad de reinserción, pudiera ser, y que era una persona, un candidato que hace 30 y tantos años preso, también puede ser. Te estoy hablando en términos generales, eso. Sí.
No sé si, Hernández, tú tienes algo que decir respecto a esto. No es mucho lo que puedo aportar yo, sino más bien recordar que el propio presidente de la Corte Suprema reconoció que hubo un error en parte del procedimiento, pero hasta donde entiendo yo, no se actuó fuera de la ley. Esto es dentro del marco de la ley y se da en un ámbito de interpretaciones de los jueces con sus herramientas. Entonces, obviamente, la discusión pasa un poco más allá del tema meramente judicial. Tiene también que ver con el ámbito legal que se construye también en los diferentes acuerdos de la política. Y uno de los derivados que ha salido de este terrible caso, y terrible obviamente queda siempre corta como palabra para hablar del caso en específico, es también respecto de un debate que se superpone siempre desde el mundo político y judicial cada vez que existe un caso en específico que deja a todos un poco perplejos y que tiene que ver con el garantismo. Siempre hay un sector que apuesta a que los jueces son en extremo garantistas, y casi siempre este debate se da también cuando se da un caso en específico, como te decía, muy en caliente. Hay quienes creen que siempre los fiscales y los jueces deberían aplicar la máxima medida cautelar de la prisión, que siempre se deben aplicar las máximas condenas a todos, y también está en discusión lo que decía Federico. Hay una corriente que apunta a que los sistemas carcelarios judiciales debiesen apuntar a menos encarcelamiento y mayor rehabilitación, que la tendencia estaría buscando el desocupar un poco las cárceles y no tener a toda la gente que comete delitos adentro de las cárceles. Pero eso ya son temas un poco mayores, que son, como tú señalaste en un principio, las derivadas de este caso. Lo que sí, hasta donde entiendo yo, no se actuó fuera de la ley. Sí puede haber un error de interpretación, y obviamente ahí no sé si la cosa es buscar responsables, pero sí la discusión está más en el fondo que en el puro y mero acto de una decisión de un juez, creo yo. Sí, yo me imagino que las discusiones van a ir en torno a el tipo de delito por el cual se tiene a la persona en la cárcel y que pide su libertad condicional. No es lo mismo un feminicidio o una situación que tiene que ver con menores de edad que un problema de tráfico de droga, digamos, que es básicamente lo que inunda las cárceles. El gran porcentaje de personas que están en las cárceles, en un porcentaje muy alto, son casos de tráfico de droga, particularmente en el caso de las mujeres. Las mujeres ingresan en un porcentaje altísimo por básicamente tráfico. Y por lo tanto, claro... Oye, sí. Y lo que es peor, Fernando, el microtráfico es un pinche tráfico, porque los grandes traficantes en general no los tenemos presos. Sí, y por lo tanto, efectivamente, tú lo único que sabes cuando tú construyes una cárcel es que probablemente en un mes o un mes y medio va a estar llena. Nosotros metemos dentro de los 10 países del mundo más presos en términos de su proporción per cápita. Metemos mucha gente presa y la gran mayoría de esa gente presa cae por situaciones como la que tú describías, Federico, microtráfico, y entran, salen, no hay programas serios, grandes, estables de rehabilitación, y hay que decir por qué. En gran medida, por una vez más, el problema que siempre se arguye, que es porque rehabilitar cuesta plata. Tú tienes que invertir, y la rehabilitación además tiene un problema que disuade los incentivos para los gobiernos de turno, porque la rehabilitación no solamente es cara, sino que además toma tiempo. Y por lo tanto, para cuando alguien salga rehabilitado, probablemente esa persona va a salir rehabilitada muchos años después de que el gobierno que instaló sus programas de rehabilitación ocupa la moneda. Y por lo tanto es mucho más eficiente, creen ellos, o es mucho más cómodo desde el punto de vista apartar a la gente y meterla presa, pero no gastar plata en delincuentes. Lo que es una mirada bien de corto plazo, porque esas personas, yo lo he dicho varias veces, inevitablemente salen, todas, salvo que mueran en la cárcel. Todas en Chile, por ley, salen, salvo que mueran en la cárcel. Así es, pues una mirada miope y una mirada economicista, porque es caro.
Es claro, sí, pero eso ha sido transversal en todos los gobiernos y ninguno ha puesto realmente énfasis en programas de rehabilitación en serio. Y reinserción, porque no basta con la rehabilitación, claro, sino que también la reinserción, porque si la persona se rehabilita, sale para afuera en libertad y ya no tiene nada que hacer, termina en el ciclo del delito nuevamente. Sí, Es un problema muy grave y muy grande, por eso es que hay que tener cuidado con el populismo penal y con estas soluciones facilistas. Es un problema complejo, y lo que aquí ocurrió fue un error de una comisión de jueces. Se equivocaron, y eso hay que tratar de que no ocurra y hacer los ajustes, apretar las tuercas necesarias para que no se vuelvan a equivocar. Sí, no es más que eso, lo demás son grandes decisiones y grandes modificaciones que, ¿para qué nos vamos a engañar? No van a ocurrir hoy día, no van a ocurrir. Sí, yo la única pelito de discrepancia que puedo tener contigo en esa frase es que siempre me ronda a mí la idea de si es que la equivocación coincide con el diseño. Es decir, por ejemplo, que a una persona que está condenada 2 veces, 15 años y 12 años, por el asesinato de su mujer y un hijo, es decir, por un menor, y si esa viabilidad de otorgar la libertad condicional en esa particular condición, si está permitida por la ley, bueno, no es tanto tu error. El error probablemente es que la ley no considera, no sé, una situación, por ejemplo, de trazabilidad, de situaciones que efectivamente pudieron haber evitado esta situación. Pero no cabe la menor duda de que desde el punto de vista práctico, la decisión de los jueces fue legal. Y por lo tanto, si fue legal y se produce esto, el problema probablemente no es solamente de error en la apreciación del personaje, sino que además la ley tiene fallas que eventualmente pueden permitir que pasen estas cosas. No, lo que pasa es que es lo mismo que ya mencionamos hace un rato. Sí, la ley se puede perfeccionar, pero una cosa muy puntual es que no puedan acceder a este tipo de beneficio de cumplimiento alternativo de pena gente que cometió delitos atroces, crímenes contra menores, por ejemplo, o que haya cometido 2 o más delitos atroces, cosa que salga una sumatoria de penas gigante, como en este caso, que llegaba a los 30 y tantos años, que no puedan acceder siquiera. Se le puede hacer esas modificaciones menores, pero te digo, aún sin esas modificaciones menores, una correcta aplicación de criterios de los jueces, sin el error que cometieron, no hubieran dado ese beneficio, porque venía con el sistema tiene cierta lógica, tiene que venir con informes psicológicos y complementarios, que no sé cómo se llaman, de gendarmería, tiene que venir con un montón de requisitos en la carpeta para darle el ok al beneficio. Y aquí no se cumplían los requisitos, venía con informe negativo que los jueces tendrían que haber escuchado, mirado y escuchado, y haber dicho, no, este no cumple los requisitos. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, aquí, aunque la ley lo hubiera permitido, tendría que haber tenido todo el resto de los requisitos complementarios, informes favorables, y aquí no. Hubo un informe desfavorable, un tipo peligroso, donde se decía que no tenía arrepentimiento, pero es que por lo mismo están todas las condiciones para que vuelva a delinquir, ¿no? Y así todos los jueces se equivocaron y le dieron el beneficio del cumplimiento en libertad. Y además Chile no tiene plata para hacerle seguimiento a esta gente, y además no hay reinserción, todo lo que hemos hablado. Pero en lo puntual hubo un error de la comisión de jueces, eso no hay dos palabras. Además se puede mejorar un poco la ley, sí, para que no puedan acceder y para que los jueces no se puedan equivocar en casos como eso, sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque yo estoy viendo que van a llegar una cantidad de proyectos de ley de emergencia súper rápido, con leyes ámbar y todo. Populismo legislativo, de todas maneras, claro. Oye, la otra cosa que es interesante constatar es que se ha ido encarejinando este tema con los camioneros, ¿verdad? En este ultimátum que plantearon bajo esa frase, si queman un nuevo camión vamos a reaccionar, que ustedes traen una nota al respecto.
¿Han seguido de alguna manera eso tú, Hernán? En detalle fino no, pero sí de las reuniones que han sostenido también a nivel de Palacio, y en La Moneda lo consideran así un escenario muy, muy complejo. Recordemos que esta facción de los camioneros, la encabezada por Sergio Pérez, fue la misma que le trajo los camiones quemados a pasear por la Alameda al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, lo que causó una crisis política en Interior y la subsecretaría por el accionar de ellos mismos. Ahora, este ultimátum que se presenta es bastante extremo, y así lo consideraron también en Palacio, así lo salió a decir también el propio ministro Víctor Pérez, de que si, como tú señalas, se quedan un camión más, vamos a tomar acciones. Ya el fin de semana pasado habían advertido de que dependiendo de cómo se siguiera desenvolviendo este tema en el sur del país, iban a ver de qué manera iban a actuar. O sea, son amenazas de las que por lo menos no estamos acostumbrados a escuchar desde la institucionalidad, y ahora se lo ponen encima a un gobierno con un nivel de presión altísimo, porque dicen que esto ya no queda tiempo para la discusión, no queda tiempo para parlamentar, no queda tiempo para debatir, es el tiempo de la acción, y el encargado y responsable es el ministro del Interior. Con esas palabras salieron ayer desde el Palacio de las Monedas, las que han reiterado hoy en día. Súper complejo, porque obviamente esto no es un tema de que el ministro del Interior apriete un botón, tome una decisión o desempolve la billetera. Estos no son temas de solución de un día para otro, y difícilmente se va a poder cumplir con el ultimátum de este sector, que no sabemos si es factible tal cual sus palabras lo señalan, o es una forma de llevar la presión al extremo a Palacio. Lo que sí, en La Moneda están bastante complicados con el tema, porque más allá de la solución del gran tema, y no solucionado por ninguno de los gobiernos de diferentes colores, ahora obviamente se le viene un tema encima que es muy complejo. Ya se había hablado de la autotutela cuando se hizo este desalojo de las diferentes municipalidades tomadas con grupos organizados de civiles. Bueno, y por lo menos ahora el mensaje de esta facción de los camioneros apunta un poco a ese sentido, por lo menos así se advierte en sus propias palabras. Sí. ¿Federico? Bueno, poco más que agregar. Hay un problema serio. Los camioneros son un actor político cuando quieren serlo, no solo son un actor gremial. Cuando quieren ser actor político, y lo han sido a lo largo de la historia de Chile en momentos incluso de muy triste memoria. Acordémonos, durante la Unidad Popular, el famoso paro de octubre, los camioneros quiso temblar al gobierno, y así en adelante. En todo el mundo, los camioneros son un actor gremial que cuando quieren ser actores políticos lo son, y son en forma brutal normalmente. No es algo delicado, suave. Brutal. Entonces, ¿está asustado el gobierno? Seguramente estará asustado el gobierno. Ahora, no sé qué apoyo tengan estos dirigentes que han mostrado los dientes. No lo sé. Pero de que están mostrando los dientes, están mostrando los dientes. Y tiene que ver con la descomposición de ciertos elementos fundamentales del Estado de Derecho. Hay que estar preocupados. Nosotros lo hemos conversado aquí, y en el mostrador hemos hasta editorializado sobre el peligro de la autotutela. Es decir, que tiene que ver con ese proceso, que cuando la gente siente de que las instituciones no están funcionando, no se está haciendo justicia, no se está manteniendo el orden público, la gente tiende a empezar a pensar en otras cosas, pues, a mirar para el lado. Y una de las posibilidades de mirar para el lado es hacer actos de presión bastante agresiva, como puede ser parar carreteras, venirse con los camiones a Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso en desarrollo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si que este gobierno tiene la capacidad de manejar una situación delicada como esta. Sí, bueno, vamos efectivamente a seguirlo, porque es uno de esos temas que aparecen y que una vez más, y yo insisto en esto, una vez más, yo creo que todos los gobiernos en general, y todo el país, pero particularmente las autoridades, deben prestar mucha atención cuando una variable, en este caso la violencia, pasa a ser funcional a una mirada o una visión ideológica de lo que se debiera hacer ahí. No digo que se van a multiplicar montajes,
No estoy diciendo que toda la violencia que ocurre ahí van a ser montajes con el fruto de poder invocarla para poder generar, no sé, una militarización de la zona. No digo que van a ser montajes. Lo que digo es que cuando la violencia pasa a ser funcional a una posición, sea la que quiere la revolución o sea la que quiere utilizar la violencia como excusa para generar una situación autoritaria, se tiende a ver más violencia. Y eso me parece a mí extraordinariamente preocupante, y creo que el gobierno deberá tener una particular atención a ese tipo de situaciones. Y desde ese punto de vista me vale tanto para los camioneros como me vale para las personas que dicen que no se puede hacer el plebiscito de entrada en función de la violencia que puede ocurrir, porque si es que esa violencia es funcional para que esa persona pueda cumplir con su deseo de que no haya plebiscito, las posibilidades de que haya violencia son más altas que si no está esa aprehensión. Y eso sí, encuentro que es algo preocupante desde el punto de vista de todas estas admoniciones que se empiezan a decir utilizando los temas de violencia como excusa. Así que, ojo al charqui, cabrón. Ojo al charqui. Oye, que tengan muy buen día. Igualmente, Hernán, tú también, Federico. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.